Voy a hacer unos pequeños antecedentes para que os hagáis una idea y os centréis en el producto, aunque veis bastante conciso. El azafrán español es un producto que tiene una gran tradición. Digo, todavía no he entrado en azafrán de la Mancha, azafrán español. Llegó a España seguramente con romanos, fenicios, griegos, se expandió con los árabes, pero tuvo una gran implantación. Tanto es así que hay ya datos históricos que reflejan que en el siglo XIII-XIV había exportaciones de azafrán a lo que era Flandes, a lo que era Génova, etcétera, desde Cataluña. En Cataluña tiene unos referentes bastante importantes sobre ello. Y el azafrán se constituyó como un elemento fundamental de la cocina española. Almudena sabrá mucho más del tema, pero ya los franceses, en la época de los Borbones, ya un poco criticaban a la cocina española por el exceso uso del azafrán. España fue el primer productor de azafrán en el mundo, hasta principios del siglo XX. En los años 20, 25, 24 del siglo pasado, España producía 124.000 kilos de azafrán. En la actualidad no llegamos a la tonelada y media. Ha sido una pérdida muy importante y es la realidad. Por otro lado, siempre ha tenido un gran prestigio. Ahí podéis ver un artículo de los años 30, del año 35, en el cual, del ABC, en el cual se habla de que se exportaban 50.000 kilos de azafrán desde España y que en aquel tiempo pues eran 8 millones de pesetas en oro, que supongo que en aquel tiempo era mucho dinero, pero realmente ya habla de que era un elemento de la agricultura española muy importante. Posteriormente, la legislación española emitió normas para la exportación de azafrán español debido a su presencia en el mercado y su gran prestigio. Y ya se hablaba de que había un tipo de azafrán de máxima calidad que era tipo mancha. Y finalmente se creó la ADO en el año 99. Al crearse la ADO, pues se derogó esa denominación de tipo mancha como como una forma de producto y en el mercado y se consolidó la denominación de origen. ¿Qué ha pasado con el azafrán en estos siglo y pico? Pues que de pasar de ser un uso masivo en la cocina española, es decir, todo lo amarillo que veis ahora ha llevado azafrán siempre, fue sustituido a mitad del siglo XX por los colorantes químicos, básicamente por el tema de tartrazina, anaranjado, etcétera, lo que ahora mismo hay en el mercado del E110, etcétera. Y lo que ocurrió fue que la gente perdimos la sensación organoléptica del azafrán. Asociamos el azafrán solamente con el color. Azafrán es una palabra árabe que significa amarillo, pero realmente lo que ocurrió fue que el azafrán aporta muchas cosas más que veremos después. Sin embargo, en ese momento, colorante amarillo, punto. Tanto es así que en Valencia todavía al colorante le llaman azafrán. Tú estás con un paellero, un maestro paellero, y te dice, oye, dame el azafrán, y se refieren al colorante, ¿no? Incluso mi abuela le llamaba, una buena cordobesa, que era muy buena cocinera, como es natural, le llamaba a las bolsitas con colorante, le llamaba azafrán, el amarillo, ¿no? Bien, eso hizo que olvidásemos que el azafrán sabe y huele. Últimamente, ese miedo a los colorantes químicos ha hecho que se dejase a un lado, por lo menos se está empezando a dejar, y curiosamente se ha ido a la elección de la cúrcuma, en lugar de volver al azafrán, al uso del azafrán. Y en eso estamos. Esto ha hecho que haya un desconocimiento del producto en el mercado, no se sepa utilizar, se tenga una falsa sensación de elevado precio. El azafrán de la Mancha no es caro, luego os diré lo que nos ha costado la paella que hoy vamos a... Perdón, la paella, el perol que vamos a degustar luego posteriormente. Confusión en el consumidor, no sabe interpretar el producto y una baja cuota de mercado. Bueno, ese es el proceso de elaboración del azafrán. Es una especia que es una parte de una flor, en concreto son los estigmas, se retiran de la flor, se tuestan y se acabó. Y ese es el proceso, un proceso muy sencillo que tradicionalmente pues, habréis visto a lo mejor
Esta reseña, 250.000 rosas, pues da lugar a 1 kilo de azafrán. No sé si son 250.000 o 250.001, pero bueno, que hace falta muchas flores y que todo se hace a mano. Actualmente no existe ninguna mecanización efectiva, aunque hay proyectos, ni para la recolección ni para monda, aunque hay proyectos muy interesantes. Los restos florales también se tiran, pero también tenemos líneas de trabajo muy interesantes en colaboración con la Universidad de Córdoba, además. Bien, esa es la zona de producción, 335 municipios repartidos por toda Castilla-La Mancha, solamente Albacete completo y tal. Paso. Dos elementos importantes es que en el caso del azafrán de La Mancha, solo el azafrán envasado tiene denominación de origen, es decir, el azafrán a granel no tiene denominación de origen. Esto es un tema muy importante para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la calidad del producto, y que se pone en el mercado como máximo con 1 año desde su producción. Estos son algunos datos de la DO. De media en los últimos años son unos 613 kilos, como veis, esto es muy pequeña cantidad, unos 100 hectáreas y tal, y lo paso. Y eso para que veáis un poco la tendencia que existe ahora mismo en la DO. En rojo está la producción y en azul están las ventas. Ahora mismo hay una demanda espectacular del azafrán. Es el producto agroalimentario que tiene mejor mercado en la actualidad. Os puedo decir que se mantiene esta tendencia, que ya veis que no hace falta azafrán, que es la realidad. El azafrán iraní se está metiendo en España a 250 euros el kilo puesto en España, y el azafrán de La Mancha este año se está comprando a productores por encima de los 4.000 euros. Y aun con eso existe demanda de productos. Ahora mismo hay una tendencia incluso a nivel nacional. Hay productores en Andalucía, incluso en el norte de Córdoba se planteó algún proyecto, en Extremadura, en Valencia, Cataluña, etcétera. Ahora mismo es un producto en expansión. Os lo digo por si tenéis dinero, pues ya estaréis una buena opción de inversión, porque hay gente que está demandando inversores. Habláis conmigo luego y vamos a mediar. Vale. Bien, vamos a entrar en el meollo. Desde que yo me incorporé al Consejo Regulador, hemos tenido un pensamiento claro, es saber qué es exactamente, desde el punto de vista científico, lo que el azafrán aporta a los platos de una forma científica y objetiva. Para ello, durante el año 2020 se hizo un estudio con el grupo que tenéis puesto ahí de la Universidad de Córdoba. Está aquí Feliciano acompañándome. Hola Feliciano, muchas gracias. Y lo desarrollamos con los fondos los fondos FED de la Unión Europea. Se planteó un procedimiento que era utilizar 250 miligramos de azafrán triturado y se jugó con 3 variables, simulando las condiciones de cocina. Una de esas variables era el medio líquido, es decir, yo cuando estoy cocinando en la cacerola o en el perol o en la sartén, ¿qué tengo ahí líquido? ¿No? Pues puedo tener desde agua a aceite, pero pusimos 2 situaciones intermedias, que era tener más agua que aceite o tener más aceite que agua, ¿vale? Luego la temperatura, pusimos 60, 80, 100 grados. Y luego el tiempo de contacto de uno de esos medios con el azafrán triturado y el tiempo que estaban extrayéndose los componentes. 10, 20, 30 minutos. Salieron 36 combinaciones, se hicieron por duplicado, 72, y lo analizaron todo por triple cuadrupolo, por cromatografía líquida. Bien, ¿de aquí qué ha salido? Hemos obtenido, por un lado, que las variables que vamos a obtener, no quiero poner nombres raros de compuestos químicos, si alguien tiene un interés básico y no puede dormir esta noche, que me lo diga, yo se lo digo después. Entonces tenemos color, sabor amargo, astringencia y olor característico. El olor característico me refiero al olor que está asociado al azafrán, que es el safranal, que es un terpeno. Bien, de todas las variables, de las 36 combinaciones que obtuvimos, 3 son las más discriminantes. La primera la tenemos ahí, que sería agua pura, 60 grados, 20 minutos. En esas condiciones obtenemos color máximo, tenemos amargor muy significativo y tenemos astringencia. Y sin embargo no sacamos aroma. Es importante este tema, porque significa que si yo obtengo una disolución, en agua obtengo solo color. Y ese color que yo utilizaré en la elaboración. ¿Cómo es ese color? A ver si yo consigo averiguarme con esto.
Bien, esto lo hicimos en la Universidad de Castilla-La Mancha en un proyecto de un trabajo fin de grado para reconocer los aspectos organolépticos de las disoluciones de azafrán. Y obtuvieron por un panel de cata, no me paro, brillante, transparente, anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo y amarillo teja. Fueron los tres elementos, los colores que tendría esa disolución. Luego, el sabor amargo y la astringencia, como he dicho, que aparecen. El sabor también se vio en ese trabajo y se vio que el sabor estaba asociado con sabor amargo suave, hierba seca, metálico, picante y a especias. El sabor metálico es muy característico del azafrán. Uno prueba esa disolución y tiene esa impronta en el paladar. El aroma, he dicho antes que no había aroma característico, pero una disolución en agua de azafrán huele. ¿Y qué percepciones tenemos? Pues a hierba seca, a flores, a madera, a tostado, a especias y a hierba fresca. Son los atributos que se obtendrían en esa disolución. Es decir, no tiene un aroma característico de azafrán, pero sí aporta, como es lógico, el sabor, el olor. La otra combinación que vimos fue la de agua con aceite. Tenemos 2 veces más de aceite que de agua y ahí, si os fijáis, hay una cosa muy interesante y es que no se saca color. Tenemos sabor amargo, astringencia y tenemos olor. Eso significa que podemos trabajar con el azafrán, sacar sabor y olor, pero no color. Y eso puede ser muy interesante a la hora de preparar ciertos platos. Y si nos vamos al aceite puro, obtenemos algo muy parecido. Nos quedamos sin color también, obtenemos aroma y tenemos astringencia. De esto, ¿qué es lo interesante? Que se puede utilizar el azafrán de la Mancha sin que aparezca el color. Y por lo tanto el color es algo, digamos que es un acompañante, pero el sabor y el aroma puede aparecer elaborando sin infusión. Pero el azafrán de la Mancha es algo más. Hemos visto ahí algunos componentes, pero este trabajo se está haciendo también en la Universidad de Córdoba, en el SCAI, y estamos viendo la fracción volátil a la izquierda y la fracción no volátil a la derecha. Ahora mismo estamos empezando a identificar más de 200 componentes, algunos de ellos muy interesantes, aparecen alcaloides, hay unas puertas que se están abriendo muy interesantes sobre este tema. Bien, ¿y cómo se utilizaría el azafrán? Perdón, soy muy poquito rápido, si alguien tiene alguna pregunta, porque sé que tenemos tiempo y no quiero... Si alguien tiene alguna pregunta, me la hacéis después. ¿Cómo se tendría que utilizar correctamente el azafrán para hacer un perol cordobés? Pues muy sencillo, se coge el azafrán, se tritura. Ese azafrán triturado, lo que yo hago tradicionalmente cuando hago mis perolitos en casa es que un poquito de ese azafrán triturado yo lo añado al sofrito, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque mi abuela cogía y le echaba un poquito de avecrén al sofrito para dar ese poquito de sabor. Lo podemos hacer con el azafrán, porque ahí lo que estamos añadiendo es olor, sabor, porque al echarlo triturado y atar un medio con aceite no se va a aparecer apenas color, ¿de acuerdo? Y de esa forma obtendríamos el sabor, porque el azafrán además aporta, es bastante un potenciador del sabor. Y con la otra parte del azafrán lo que haríamos sería triturado, añadirle agua, hacer una infusión, 60 grados, 20 minutos, dejarlo ahí y después añadirlo al arroz cuando ya esté en el perol para darle el color y acabarlo. Ese sería el proceso correcto. La mayor cantidad iría en forma de infusión y una pequeña cantidad al principio. ¿Vamos a conseguir el color amarillo con el perol, el amarillo fosforito, como yo le llamo, del colorante? No. ¿Pero por qué no? Porque hay aceite. Al haber aceite, el grano o el fideo o lo que queráis, o la patata, va a impedir que el color, que los carotenoides penetren en la materia prima. Y esa es la razón por la cual. ¿Podemos sacar un perol amarillo que nos tengamos que poner gafas de sol? Sí, pero esa es que sepamos que lo vamos a conseguir, pero ese perol va a tener mucho sabor, va a estar muy amargo, y eso puede ocurrir que a las personas les cause cierto rechazo. Bien, ¿qué es caro el azafrán de la Mancha? Pues yo voy a hacer aquí una valoración para que hagáis una idea.
porque es un San Benito que tenemos ahí, ¿no? 1 gramo de azafrán tiene entre 400 y 500 hebras. 1 gramo de azafrán de La Mancha, por supuesto, vale 7 euros si lo compráis en el Carrefour. Si os vais al Corte Inglés os van a meter 14 euros. Pero si os vais al Carrefour, vale 6,97. Siempre que cojáis la marca de nuestra tierra, que es la marca del Carrefour. Yo quiero ser muy concreto, si tuviese más caro en otro sitio, es así. 7 euros, lo podéis conseguir. Una hebra de azafrán costaría entre 0,0175 y 0,014. Un arroz para 4 personas, nosotros recomendamos entre 7 y 9 hebras. Porque nosotros siempre recomendamos por hebras, no un pizquito de azafrán, no, por hebras. Y eso nos costaría, para un arroz para 4 personas, en torno a 60 céntimos. El azafrán de La Mancha, usado correctamente, como he dicho, perfectamente es asequible económicamente. Y os lo estoy demostrando, ¿de acuerdo? Esto es, siguiendo este escandallo, lo que costaría hoy el arroz que vamos a comer, con lo cual es totalmente insignificante. He puesto 2 gramos de azafrán, le di ayer a Lorenzo, y hemos calculado para unos 75 personas. Bueno, si vienen menos, pues ya está. Pero eso sería el coste, con lo cual creo que es asequible completamente. Y ya está, no tengo más que deciros. Si tenéis alguna pregunta y si no, me retiro.